Ok. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una clase más de escatología. Esta noche tenemos dos temas muy importantes. Desde ya son muy interesantes que de alguna manera nos ayudan a renovar nuestra esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay noticia más agradable, más alentadora, el hecho de saber que Jesucristo viene. Entonces, la escatología a nosotros nos tiene que motivar a seguir adelante en medio de situaciones complicadas como las que estamos viviendo. Entonces, yo espero que hayan tenido una semana muy bendecida, muy linda y listos ya para poder reflexionar brevemente en la escatología. Hoy haremos dos cosas. Primero vamos a comentar extensamente, y digo extensamente porque nos vamos a detener buen rato en el capítulo 6 del libro El Alfa y el Omega de Paul Ehrl, que es el capítulo que nos toca comentar para hoy. Y los minutos restantes vamos a culminar lo que habíamos empezado a hacer en la última clase, que era el análisis de textos bíblicos que nos ayudan a argumentar que la segunda venida del Señor será en un solo evento, más no en dos etapas. Entonces, dicho esto, yo les invito a ver algunas imágenes con respecto al libro de Paul Ehrl. A ver, vamos a ver. Ok, creo que ya está. El capítulo 6 tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, quiero partir diciendo que el capítulo 6 es un capítulo muy interesante. Cada vez que avanzamos por los capítulos y las hojas de este maravilloso libro, uno va encontrando profundidad en cada argumento y en cada verdad. No sé si estás disfrutando juntamente conmigo la lectura, pero sin duda alguna es un libro maravilloso. El capítulo 6 de Paul Ehrl trata sobre la perfección del reino. Y la manera como inicia el capítulo me parece clave porque presenta todo lo que va a tocar, todo lo que va a abordar en el capítulo. Entonces, él menciona, inicia diciendo acerca de la obra de redención. No sé si se acuerdan ustedes, pero en los primeros capítulos él comparaba la vida o el plan de redención con una novela, con un drama, ¿no? Un drama tiene inicio, un drama tiene final. Y Erb decía que el clímax del drama, de la historia de la redención, es la resurrección de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí pueden ver en la diapositiva que el clímax de toda esta obra de redención, ojo que esta obra de redención que fue hecho en el plan eterno de Dios, tiene un punto culminante, un clímax, una cumbre. Y esa cumbre prácticamente es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O ya en escatología podríamos llamar la primera venida del Señor. Entonces, esta primera venida de Jesucristo, que vino como un niño al nacer en Belén, cumplió su ministerio, fue crucificado, resucitó y ascendió, y esperamos su segunda venida. Entonces, Erb nos va a decir que entre la primera venida y la segunda venida, o la parusía, como hemos puesto aquí, hay una tensión, ¿no? Hay una tensión. ¿Por qué? Porque como cristianos, en este tiempo, miramos la primera venida y a su vez miramos la segunda venida. Llevamos nuestra vida cristiana, vivimos como cristianos mirando la primera venida, recordando la maravillosa obra sacrificial de Jesucristo,
pero a la vez miramos el futuro. Miramos y aguardamos y esperamos la segunda venida del Señor. Y Él nos dice que aquí vamos a estar entre una tensión. Y es lo mismo que hacemos en la Cena del Señor, porque en la Cena del Señor, cuando participamos de la cena, al tener en nuestras manos el pan y la copa, recordamos el sacrificio de Jesucristo, pero a la vez reflexionamos en el retorno de Jesucristo. Esto es muy maravilloso, porque en la Cena del Señor se junta tanto la primera venida como la segunda venida. Entonces, aquí es donde prácticamente en el capítulo 6, Paul Ehrth va a detenerse a comentar este asunto de la tensión. Entonces, presentando esta tesis que tiene Ehrth, él nos da dos recomendaciones y creo que son recomendaciones que a lo largo de su libro lo ha ido repitiendo. La primera recomendación es que la Biblia es la única fuente para conocer el futuro. Escúchelo muy bien. La Biblia es la única fuente para conocer el futuro. No es el predicador de Facebook, no son los teólogos de WhatsApp o no son los teólogos que aparecen en YouTube. Es la palabra de Dios. O sea, basado en la palabra de Dios es que nosotros comenzamos a construir la doctrina de la escatología. ¿Ok? No es ni siquiera un país. Hay algunas iglesias denominaciones, que casi toda su escatología descansa en lo que pasa o no pasa con Israel. Lo que pase o no, o deje de pasar con Israel no afecta a nuestra escatología. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Paul Ehrth me parece muy claro al poner muy claro la idea de que la Biblia es la única fuente para conocer el futuro. ¿Ok? Y en el segundo lugar, Cristo tiene que ser nuestra regla hermenéutica. Debe ser el principio y el fin. ¿Ok? Todo apunta a Cristo. ¿Ok? El Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo y el Nuevo Testamento de igual manera. Somos cristocéntricos en nuestra escatología. Y eso es importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque una frase muy interesante de los reformadores del siglo XVI también era que vamos hasta donde las escrituras nos permiten y más allá no podemos. Y eso hay que aprender porque hay temas aún dentro de la escatología en la que no tenemos mucha información y no podemos ir más allá de lo que solo la palabra de Dios nos permite. Lo que Paul Ehrth va a decir que son reglas o líneas blancas que muchas veces la imaginación del hombre escribe por Dios ahí, ¿no? Y eso no está bien. Y a continuación, en este tan extenso capítulo 6, Ehrth va a desarrollar tres temas. Son tres temas muy interesantes. En primer lugar, va a hablar sobre el reino de Dios. En segundo lugar, va a abordar sobre el milenio. Este es un tema fascinante, muy interesante, muy controversial también. Pero no porque es controversial no tenemos que abordarla. No me parece eso una buena actitud. Tenemos que abordar el estudio del milenio, pero con mucho cuidado. Y el tercer punto, Ehrth trata de una manera muy profunda el asunto del problema del pueblo de Israel. Entonces, base a estos tres temas, que prácticamente va a ser los temas que vamos a tratar en esta noche. Vamos con el primero, el reino de Dios, un tema que se puede abordar desde la dogmática, se puede abordar desde la misión. La misión me parece que lo ha abordado de una manera muy extensa también, desde el Nuevo Testamento también. Entonces, ¿qué nos dice Ehrth sobre el reino de Dios? Es interesante cuando habla sobre el reino de Dios, estamos hablando sobre el soberano gobierno de Dios manifestado en la persona y obra de Cristo.
Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. ¿Ok? Y cuando hablamos del milenio, estamos hablando del gobierno, del reinado terrenal de Cristo. Eso vamos a tocar más adelante. Cuando estudiamos el reino de Dios en todas las escrituras, vamos a darnos cuenta que también está presente lo que Kuhlman dijo, el ya y el todavía. El Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas hablaron de un reino venidero. Cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, ellos siempre hablaban mirando el futuro. Daniel habla de un reinado mesiánico que será establecido por Dios, por ejemplo. Isaías dice que el reino no sería logrado por la fuerza, sino por un siervo sufriente. Este discurso de los profetas en el Antiguo Testamento sobre un futuro reinado en Israel hizo que Israel se esté preparando para esperar a un rey que los libere de Roma. Por eso es que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, los israelitas, los judíos que vivieron en ese tiempo, vieron en ellos, en él, una liberación política, ¿no? Pensaban que Jesús iba a sentar, iba a reinar en la tierra e iba a sacar a los romanos e iba a instaurar su reino. Entonces, pero no, Jesús se fue. Y es más, cuando se fue en la ascensión, dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos, cuando le preguntaron, ¿verdad? Entonces, cuando llega Jesús, nuestro Señor habla de que su reino ya ha llegado. En Lucas 11:20, por ejemplo, ustedes pueden leer, allí dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, como presenta como que el reino de Dios ya está. Pero cuando leemos en otro verso, dice en Mateo 26:29, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está apuntando al futuro. También hay ese asunto del presente y el futuro. Y en el Nuevo Testamento también con Pedro y Pablo, sobre todo Pedro, presenta al reino de Dios como algo presente. Entonces, con este estudio sobre el reino de Dios, podríamos llegar a una conclusión, que hay 3 escuelas de interpretación sobre el reino de Dios. Hay una escuela futurista, que ellos consideran que en este momento no hay reino de Cristo en el mundo. Fue pospuesto cuando los judíos rechazaron al Mesías. Esto es prácticamente la escuela dispensacional. En la escuela dispensacional, la iglesia como tema de iglesia no formaba parte del plan de Dios. Por eso es que la salvación venía por los judíos. Pero como los judíos no aceptaron a Mesías, el evangelio llegó a los gentiles. Por eso es que como no aceptaron los judíos al Mesías, el reinado de Cristo fue pospuesto para después. Por eso los dispensacionalistas, si ustedes estudian esta parte más detalladamente, van a considerar toda la época de la iglesia, todo el tiempo de la iglesia como un paréntesis, Y aquí hay un serio problema hermenéutico con ellos, ¿no? Por eso ya lo tocaremos más adelante. Entonces, esta primera escuela sostiene y ve que el reino de Dios es de cumplimiento en el futuro, o sea, se va a dar en el futuro. Hay algunos que consideran lo contrario, y esto es la segunda escuela de interpretación en el presente. Ellos consideran que el reino de Cristo es totalmente presente, o sea, no es algo que viene, sino que es algo que ya está entre nosotros y será introducido gradualmente por los esfuerzos de hombres buenos. Y esto gradualmente va a mejorar y mejorar hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces, aquí hay una concepción de que el reino de Dios está presente hoy en día.
Y hay una tercera escuela que se mueve entre ambos lados. Sostienen que está presente, pero también está en el futuro. El reino ha venido en Cristo, pero todavía no ha llegado plenamente. El Nuevo Testamento declara que el reino es presente, pero también es futuro. Y Paul Erb simpatiza con esta tercera parte. Y creo que por ahí va, me parece, la escuela que es mucho más centrada en este aspecto, que el reino de Dios es presente y a la vez es futuro. El reino vino cuando Jesucristo vino por primera vez, pero cuando Cristo ha de volver, se dará la plena realización. A esto lo llamamos como una tensión entre aquello que ya es, que ya Cristo ha venido, Él ya gobierna, su gobierno es absoluto, pero todavía no gozamos de la plenitud. Es interesante cómo Él desarrolla este tema del reino de Dios. En el segundo tema sobre el milenio, que es un tema fascinante, a tal punto de que es tan controversial que existen varias formas, varias escuelas de interpretación. Y yo quisiera, antes de abordar el tema del milenio, sugerirles como una bibliografía. Yo creo que si tú estás muy interesado de estudiar de manera profunda el tema del milenio, te sugiero dos libros. Ya, dos maravillosos libros. Dos libros de dos reformados, de dos pastores presbiterianos, teólogos muy reconocidos por su trayectoria. Entonces, el primer libro que me parece muy interesante y creo tú debes leer este libro porque Hoekman aborda el tema del milenio en 3 capítulos. Hay 3 capítulos que dedica Anthony Hoekman al tema del milenio y lo toca de una manera muy bíblica. Él aborda el asunto del milenio desde un aspecto bíblico, histórico. Entonces, si tú no has aún leído el libro La Biblia y el futuro de Anthony Hoekman, yo te animo a que lo hagas. Y si puedes adquirir este libro con algún bono que de repente puedes recibir en estos días, va a ser una buena compra. Y si no puedes comprar, bueno, está colgado en internet y tú puedes leer los capítulos 14, 15 y 16. Para mí es un excelente libro que te va a ayudar para entender mejor el tema del milenio. Hoekman, uno de mis favoritos. El siguiente libro es de Hendrickson, Más que Vencedores. Entonces, Hendrickson, en este libro, Hendrickson nos presenta una metodología para interpretar el libro de Apocalipsis. Uy, hermanos, para interpretar Apocalipsis hay muchas escuelas de interpretación, la preterista, la futurista, y histórica y un montón. Pero la metodología más seria, al parecer, en su forma de tratar el texto del libro de Apocalipsis, es Hendrickson. Y Hoekman va a ayudarse mucho de Hendrickson. Entonces, yo sugiero que tú puedas también adquirir este libro, los dos son de la editorial Desafío, para poder entender mejor el tema del milenio. En este caso, este libro nos va a ayudar a interpretar adecuadamente, creo yo, el libro de Apocalipsis. Todo casi va a depender cómo abordamos el libro de Apocalipsis. Dicho esto, hermanos, siempre recomendándoles los libros para que podamos entender mejor. Voy a exponer brevemente, como hace Paul Erb en su capítulo 6, las 3 escuelas premileniales del milenio, ¿ya? Entonces, el milenio tiene por lo menos 3 formas de interpretar, los más clásicos.
El premilenialismo es el primero que ustedes están viendo allí. Y dentro del premilenialismo hay que reconocer que no todos piensan igual. Hay el premilenialismo dispensacionalista, hay el premilenialismo histórico, hay un muy semejante, hay un dispensacionalismo progresivo también. Entonces, pero casi la mayoría, por lo menos, tiene los principales puntos. Sobre todo el premilenialismo dispensacionalista es la manera, es la escuela que más se ha popularizado en nuestro medio. Y estoy más seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento tienen esta manera de interpretar el milenio. ¿Cómo interpreta la escuela premilenial o la escuela dispensacionalista el milenio? Bueno, el milenio es parte de todo un conglomerado. Para los dispensacionalistas, aquí está el paréntesis, la iglesia, en un momento el Señor va a venir, la parucía, el rapto, una característica muy importante en un dispensacional es que ellos creen en un rapto secreto, que va a ser de un momento a otro. Esta venida o este rapto, el Señor no va a llegar a la tierra, no va a pisar a la tierra, solamente va a ser en el aire, y los cristianos se van con el Señor y van a estar en el cielo, y van a estar en las bodas del Cordero, mientras en la tierra se va a desatar la gran tribulación. ¿Ya? 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, total son 7 años. Cumplidos los 7 años, el Señor vuelve con sus santos. A esto ya los dispensacionalistas llaman la segunda venida del Señor. Aquí sí pisa la tierra. ¿Ya? Entonces, algo interesante es que cuando empieza la gran tribulación, el Señor viene para llevarse a su iglesia antes de la gran tribulación. Por eso es que también a esta postura se le llama pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Entonces, cuando el Señor se lleva a la iglesia, nuevamente se reactiva el plan de Dios para los judíos. ¿Ya? Para los judíos. Entonces, este plan se reactiva durante la gran tribulación. Va a haber un convenio, según esta escuela, con el anticristo, pero el anticristo va a fallar, se va a desatar una guerra entre Gog y Magog y toda la situación esta. El Señor viene y destruye a todos sus enemigos e instaura un reinado terrenal por 1000 años. Se instala un gobierno con características propiamente judías. Israel será cabeza de todas las naciones. Se va a restaurar durante este tiempo los sacrificios. Se va a reconstruir el templo de Salomón. Entonces, todo esto va a suceder durante 1000 años. Después de esto, Satanás será suelto por un breve tiempo, tal como dice ellos, interpretan ellos el Apocalipsis 20, para luego pasar a un juicio del trono blanco y después de ahí a la eternidad. O sea, lo que más sobresale en esta escuela de interpretación es una tribulación, la gran tribulación, con su personaje importante del anticristo, y que él va a gobernar. Dice la Biblia que nadie podía vender ni comprar si es que no tenía la marca de la bestia. Por eso es que los pretribulacionistas, los premilenialistas, los dispensacionalistas tienen mucha creatividad por este asunto del 666, ¿no? Para ellos, yo no sé cómo hicieron la relación, pero para ellos, por ejemplo, tratan de encontrar la marca de la bestia en todo asunto, ¿no? En el código de barras. Ahora, por ejemplo, ellos están preocupados porque hay un chip que se va a poner en el brazo de la gente. O sea, están así, están tan preocupados. Yo recuerdo a un alumno preguntarme alguna vez, profesor, ¿ya se ha puesto en práctica en Europa la instalación de chips en la frente y en la mano de los seres humanos para que pueda haber todo, para que pueda haber mayor control? Ya el anticristo está cerca. O sea, esa forma tan ligera de interpretar no conviene.
¿Ok? Entonces, pero más o menos esto es la primera escuela de interpretación. Probablemente cuando ustedes ingresen a YouTube y escuchen a algún predicador, van a encontrar esta interpretación, esta forma de interpretar el milenio. Y yo recuerdo que hay muchos, incluso himnos que tienen esta corriente de interpretación. Acá yo puse dos canciones. La primera es, yo recuerdo, aún cuando estábamos en los grupos de reunión, yo recuerdo un congreso de jóvenes presbiterianos, cantamos esta canción, ¿no? Llévame, oh Señor Jesús, junto a ti yo quiero ir en el día del rapto. Aleluya, aleluya, en el día del rapto. Bueno, los jóvenes cantábamos sin saber lo que estábamos cantando, hasta que en eso pasó un pastor y cuando escuchó, nos visitó a la reunión donde estábamos los jóvenes y luego esperó que termináramos todo lo que hacemos los jóvenes, que es jugar y cantar y todo eso. Y luego nos habló un poco diciéndonos que el rapto no era una doctrina que nosotros los presbiterianos creíamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí comencé un poco a tomar interés en este asunto. Y esto es importante porque hay que tener mucho cuidado en las iglesias con respecto a lo que cantamos. Dime qué canta tu iglesia y te diré en qué cree. Es una frase muy interesante. Y bueno, hay varias canciones y varios himnos que contienen las letras, reflejan la idea de esta corriente de interpretación, ¿no? De un rapto que el Señor va a venir secretamente y se los va a llevar. Inclusive ya hay una película. Hay una película que se ha diseñado y creo que con actores muy famosos, en donde presentan la película como que en un momento desaparece una persona, desaparece otra, desaparece un piloto en el avión y la nave se estrella, desaparece el chofer de un autobús y el autobús se va al precipicio. O sea, como que usan ellos el texto de Mateo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Entonces, estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Ellos artísticamente relacionan ese texto con el rapto y hacen que en el momento cuando aparezca, según ellos, en el aire el Señor, algunos van a desaparecer. Entonces, esto es más o menos la primera escuela de interpretación. La segunda escuela de interpretación se llama postmilenial. El primero fue el premilenial porque se creen ellos que el regreso del Señor es antes del milenio. La postura postmilenial es la que sostiene que el Señor volverá después del milenio. Entonces, los que creen mayormente en esta postura sostienen que la iglesia, que está en la época, en el periodo de la iglesia, gradualmente irá expandiéndose por todo el mundo, a tal punto que las cosas van a mejorar, el mal va a disminuir, poco a poco el bien va a crecer, las naciones se harán cristianas y todo va a ser feliz hasta que llega a un punto cuando aparezca el Señor. O sea, habrá un éxito en el mundo antes que regrese el Señor. Esto es más o menos lo que sostiene el postmilenialismo. En esta escuela no hay mucha crítica que hacer, salvo esa situación de creer que las cosas van a mejorar, mejorar y todo va a estar bien, todo va a ser feliz hasta que aparezca el Señor. Bueno, esto es una escuela y yo creo que uno de los himnos que siempre le hemos cantado, que quizás sin saber que era postmilenial, es el himno La Mañana Gloriosa. No sé si ustedes lo han cantado en su iglesia, pero la primera estrofa cuando dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Y miren lo que dice las frases siguientes. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Hay un tinte postmilenial ahí,
no porque la canción está diciendo que la mañana que el Señor va a venir, bueno, en realidad no sabemos si va a venir en la mañana o la noche o la tarde, pero es algo poético también la canción, pero no creo que las naciones estemos bien unidas como hermanas cuando el Señor venga por segunda vez. Pero en fin, creo que el propósito del himno también es reflexionar sobre la presencia del Señor, porque dice no habrá necesidad, no va a haber luz, necesidad de luz, ni el sol dará su calor. Bueno, es lo que nosotros creemos, que cuando venga el Señor no va a haber sufrimiento, pasaremos con el Señor con toda la eternidad. Bueno, hay una tercera posición, y yo sí considero que la posición amilenialista es la postura más correcta. Joseph Urban habla más, utiliza la palabra consistente, y me parece bien, porque no quiero decir que nuestros hermanos premileniales ni postmileniales sean menos cristianos o que no tengan fe. No, tampoco no queremos caer en el error de poder criticarlos. No, al contrario, tenemos mucho respeto por ellos. Tengo muchos amigos premilenialistas, los aprecio un montón, son lindísimos, preciosos hermanos. Hay teólogos también allí. Bueno, Spurgeon fue premilenial también, pero cuando uno comienza a estudiar las escuelas de interpretación, considero que el amilenialismo es más consistente. Es más consistente. Creo que es el amilenialismo, la escuela de interpretación más correcta que pueda, que trate el texto. El amilenialismo, así cuando uno lo escucha fríamente, amilenial, pareciera que quiere enseñar que no hay milenio. O sea, es como que da la idea o sugiere la idea de que la milenialista no cree en un milenio. No es tanto así. Quizás esto es debido a la letra A que va antes del milenio, ¿no? La palabra milenio. Pero no es así, sino que con el amilenialismo, con la categoría o el término amilenialismo, nos referimos a que nosotros no creemos en el milenio como el premilenialismo lo interpreta, pero nosotros sí creemos que tenemos una manera de interpretar. Nosotros creemos en un milenio, pero en un milenio inaugurado. El milenio que empieza con la crucifixión de Jesús y termina justamente con la segunda venida. Es un reino espiritual que ya se está dando ahora y que el Señor está ahí y que va a culminar con la segunda venida del Señor. Esto también lo sostuvo Agustín, ¿no? Entonces, pero prácticamente lo que nosotros estamos sosteniendo es que hay un gobierno, el Señor está reinando en este momento. Y que cuando el Señor aparezca por segunda vez, el Señor juzgará, como dice la palabra de Dios, pondrá a las ovejas a un lado, a los cabritos al otro lado. Y finalmente pasaremos a la eternidad. Esta es una forma más sencilla, creo yo, y me parece que es una de las mejores interpretaciones que aborda el milenio. Hay que leer más el libro de Hendrickson y de Hockenheim para poder entender con mayor amplitud este tema. Quizás hay elementos en el himno cuando anuncia el arcángel, un precioso himno que nosotros cantamos en la iglesia, que hay algunos elementos amileniales ahí. Ustedes pueden buscar en su himno de la vida cristiana y lo pueden analizar. Y con esto yo les animo y les desafío a que podamos analizar todas las canciones que nosotros entonamos como iglesia también, ¿no? Entonces, al final hace 3 comentarios interesantes. Él dice que lo malo es cuando los intérpretes introducen en el cuadro del milenio detalles que no son enseñados en el Nuevo Testamento. Por eso yo digo a mis hermanos premilenialistas que comienzan a
poner detalles que ni la misma palabra de Dios da a los vacíos y a las dispensaciones. Otro comentario de Erb es: cualquier clase de milenialismo que sostengamos no debe contradecir ningún principio de salvación establecido por Cristo y los apóstoles. Los reformadores tenían una regla hermenéutica. Un verso que es un texto que está oscuramente en la Biblia para su interpretación, la regla hermenéutica es que quien tiene que iluminar a este texto oscuro es otro texto bíblico, y no nuestra razón, no nuestro parecer, sino la palabra de Dios interpreta por sí misma. Y tercero comentario de es que el milenio no es la meta, pues lo importante es el reino y no las etapas por medio de las cuales lo alcanzaremos. Entonces, Paul con estos tres comentarios pasa a hablar sobre el problema de Israel. A ver, el problema de Israel tiene que ver con una pregunta, y creo que Erb lo trata muy bien en su libro. Y tiene que ver con la pregunta de cuántos pueblos tiene Dios. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Y tenemos que decir que hay un solo pueblo compuesto tanto por judíos, gentiles, unidos a Cristo por medio de la fe. No hay en la Biblia un solo texto que atribuya promesas y herencias por separado a judíos y a gentiles. No hay dos pueblos diferentes. No es que sea Israel y la iglesia como dos pueblos que corren paralelamente hacia la segunda venida del Señor. No, no es posible. ¿Ya? Y aquí yo quiero quizás comentar un poco de algunas iglesias, no todas, pero que tienen cierto interés medio afiebrado por Israel, a tal punto que incluso colocan la bandera de Israel en su templo, se visten como israelitas, queriendo hacer honor al Nuevo Testamento, se ponen la kipá. Para mí es un gravísimo error, porque la kipá no es de origen nuevo testamentario, la kipá es algo mucho más posterior, de la época medieval, pero hay ese interés por aparecer a Israel, por vestirse como Israel, por introducir a Israel a nuestro discurso, a nuestra práctica y todo eso, ¿no? Veamos qué dice la palabra de Dios. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos. Habla de los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Habla miembros del mismo cuerpo. Y Pablo sigue diciendo en Efesios 2, capítulos 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, noten el cambio que hace Pablo, ¿no? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hay algunos textos más, en Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz. Y esto es muy claro, ¿no? Y sería muy bueno subrayar en nuestras Biblias, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Si está derribado la pared, ¿por qué nos gusta a nosotros construir la pared? Entonces, Pablo dice muy claro ahí que de ambos pueblos hizo uno. ¿Ok? Y Gálatas también dice, pues todos sois hijos de Dios. Ojo, todos sois hijos de Dios. El judío, bueno, también es hijo de Dios, así como el peruano, el alemán. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si los judíos han de ser restaurados, serán en la iglesia, no aparte de ella. Y serán con las mismas promesas y herencia, no por separados. Y esto es importante porque aquí hay una cuestión hermenéutica. Porque para los dispensacionalistas, la iglesia no formaba parte del plan original de Dios. Es un defecto, por decirlo así. Por eso es un paréntesis entre las 69 semanas de Daniel y las 70 semanas. Entonces, con esta idea, ellos prácticamente van a tener serias complicaciones al momento de abordar quién es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Entonces, por este interés, digamos, mayúsculo en Israel, es porque fácilmente va a calzar en su esquema escatológico el reinado terrenal por 1000 años, por 1000 años. Y yo creo que nuestra mejor forma de interpretar este asunto es considerar que Dios tiene ahora un solo pueblo. Un solo pueblo. Y miren los comentarios que hace las referencias del Antiguo Testamento al reino mesiánico tienen que ver con el pueblo judío. Eso sí, no desconocemos y no negamos que en el Antiguo Testamento Dios eligió un pueblo, pero no hay formas exclusivas en cuanto a su recipiente como recipiente de la salvación. El reino descrito en el Nuevo Testamento no está limitado a ninguna raza o pueblo en particular. Nada se dice acerca de establecer un reino en Jerusalén. Ahora yo les hago una pregunta. En los 3 años del ministerio de Jesús, ¿Jesús dijo siquiera en algún momento que reinaría sobre Jerusalén 1000 años? Buena pregunta. Y tercer comentario de él, en relación al estado actual de Israel, nada se dice de su restauración. Cualquier esfuerzo por relacionar, evidentemente, es ir más allá de las escrituras. Queridos hermanos, yo creo que estudiar estos temas tan complejos en poco tiempo, de todas maneras, va a ocasionar dudas o interés. Yo deseo despertar en ustedes un interés en el estudio de la escatología y sobre todo en el asunto, en el tema del milenio. Bueno, no va a alcanzarnos el tiempo, pero yo quiero culminar en esta noche. Voy a dejar los comentarios o la continuación de los textos que evidencian que la segunda venida del Señor no es en 2 etapas, sino es en una sola etapa para la siguiente. Pero para cerrar, yo creo que tenemos que estudiar la palabra de Dios con una correcta hermenéutica, tratando de ser muy fieles a la palabra del Señor, y yo creo que sí, dentro de las escuelas de interpretación con respecto al milenio, el amilenialismo es mucho más consistente. En este aspecto, yo sí soy de la escuela bossiana, ¿no? De Gerardus Voss. Gerardus Voss, como ya lo hemos visto antes, este destacado teólogo sugería que la escatología no es reducirse nada más al tema del milenio, ¿no? Gerardus Voss nos decía, hay algunos que piensan que escatología es solamente el milenio y anticristo. Y Gerardus Voss, hablando de la teología bíblica y de cómo debe ir la teología bíblica de la mano con la teología sistemática, él hablaba de la escatología debe empezar en las primeras páginas del Génesis. Eso es maravilloso. Si uno quiere estudiar la escatología, no debe partir de Mateo 24 o Marcos 13 de los capítulos escatológicos.
o solamente del libro de Daniel. Gerardus Voss va a decir, tenemos que aprender a iniciar el estudio de escatología a partir de Génesis 1 y Génesis 2, del protoevangelio, decía Gerardus Voss. Entonces, por eso creo yo los reformados tenemos esta característica de, para extraer y formular una doctrina, consultamos toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Entonces, yo creo, aun cuando estudiemos la escatología, tiene que ver con toda la revelación. Y qué bueno, usando siempre la metodología, ¿no? La revelación de Dios, como dice vos, siguiendo como hilo conductor el pacto. Los pactos que nos deben llevar hacia la cruz y de la cruz llegar hacia el momento cuando el Señor vuelva. Queridos hermanos, quiero culminar aquí. Les animo a ser estudiosos de la palabra de Dios. Les animo a estudiar la palabra de Dios de una manera detenida, profunda, y siempre teniendo la humildad y reconociendo que sin Dios no somos nada. No somos nada. Necesitamos cada día de Dios. Amanecemos con el Señor, anochecemos con el Señor, estamos de pie por el Señor. Tenemos la familia al costado nuestro porque es la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Que nuestra esperanza siga siendo fuerte y anhelando siempre ese retorno del Señor Jesucristo, sin descuidar lo que tenemos que hacer para hoy en nuestra vida. Queridos hermanos, un gran abrazo y que el Señor les bendiga. Hasta el próximo viernes. Muchas bendiciones.